os voy a hacer un tutorial de cómo vamos a hacer un zapatito de papel, con este vasito de papel, ¿vale? Es un vasito de papel. Esta es una tacita y le corté las asitas que tenía aquí detrás. Y este es un vasito normal, es que es un poquito más alto. Bueno, lo primero es cortarle esta parte más gruesa para poder nosotros después que nos coja la forma de zapatito. Entonces lo que hacemos es cortarle esta parte para poder después doblarlo perfectamente, porque esta parte es más dura, entonces no podríamos hacerle luego la forma que queremos. Os voy haciendo los dos así a la vez, ¿vale? Porque luego podemos pintarlos, los detalles, o con rotulador permanente o también con tipes, ¿vale? Pues lo voy a hacer de dos maneras. Lo primero vamos a cortar dos tiras hacia lo largo, hasta abajo. Le ponemos esto hacia atrás y dos tiras hacia abajo. Cortamos, a ver, este da igual. ¿Ves? Una, dos tiras. Ya tenemos este corte, que sería la lengüeta de la zapatilla, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el otro. ¿Ves? Ya tenemos los dos. Lo que vamos a hacer es redondearlo un poquito para que nos quede más curiosito, ¿vale? Entonces redondeamos esta forma, así un poquito. La redondeamos así. ¿Ves? Y nos queda ya, parece la lengüeta de nuestro tenis. Pues redondeamos esta también. Ahora, sacándolo así para afuera un poquito, lo redondeamos. Vemos que vamos a tardar un poquito en hacerlo, no os apuréis, si no sale despacito, ¿vale? La lengüeta va a ir para adentro. Entonces tenemos que hacer, le vamos a hacer un corte. Vamos a cortar esto, os lo voy a poner aquí con lápiz, haciendo un poquito hacia arriba, pero oblicuo, ¿vale? Más o menos aquí, y vamos a redondear esta forma. Mirad cómo lo vamos a hacer. Hacemos así, redondeamos y vamos hasta donde hemos hecho el corte. ¿Veis cómo nos queda? ¿Vale? Hacia aquí y redondeadito. Le vamos a hacer el otro lado. ¿Veis cómo está? Os estoy poniendo al revés. El otro lado igual, ¿vale? Redondeamos y hacia abajo, así en esquina. ¿Veis cómo nos queda ya esta forma de zapatito? Le hacemos dos agujeritos, ¿vale? Con la taladradora de agujeros, dos agujeritos y dos aquí. ¿Veis? Ya nos queda el zapatito. ¿Vemos? Hacemos lo mismo con el otro, ¿vale? Aquí, al ser más largo, hoy primero tenemos que hacer el corte. Al ser más largo puedo ponerle incluso tres agujeros. Al ser un vasito más largo le puedo poner más, pero bueno, eso como cada uno quiera. Al poner tres, pues también tienes que tener en cuenta que el cordón tiene que ser más largo, ¿vale? Entonces doblamos y hacia ahí, ¿vale? Os voy a poner así para que veáis cómo nos va a quedar. Fuimos en redondo hacia ahí, ¿vale? Vemos cómo nos queda, ¿veis? Vale, entonces vemos que nos queda el zapatito. Hacemos los dos agujeritos. ¿Vale? Vale, veis ya cómo están. Cómo nos quedaría. ¿Cómo hacemos ahora las decoraciones? Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer, podemos decorarlos con rotulador permanente o con tipes. Mirad, por ejemplo,
este como tiene más color, es muy colorido, el negro pues no se le va a ver mucho, entonces lo voy a poner con tipes. Sabéis que los tenis tienen esta parte de delante de la punta del pie, pues que es una goma, una gomita, pues para poder darle patadas al balón y jugar sin que se nos estropee la puntera del tenis. Este es un tipes que tiene gomita, los sé que tienen pincel, entonces le pintamos la parte de puntera de delante. Si fuera con el rotulador, lo hacemos con el negro, ¿vale? Lo mismo. La punterita la tenemos ya pintada. Ahora después ponerle los cordoncitos. Y le vamos a poner alrededor todo una tira blanca de tipes, porque es la gomita, la suela viene siendo la suelita que le ponemos, que tiene pues nuestro calzado, la suela del calzado. ¿Vale? Con mucho cuidadito. La goma, estos tipes de gomita, pues es muy fácil de pintar con ellos, porque no se nos... Lo que tiene el que tiene pincel, que se te puede despeluchar el pincel. Bueno, aquí se me ha pintado, pero luego el tipe sale muy fácil rascándole con la uña. Yo no tengo mucha uña, pero sale perfectamente. Vemos cómo queda, ¿vale? Sabéis que los tenis muchos tienen un circulito con la marca del tenis, ¿no? del tenis que compremos. Podemos ponérselo también con tipes, o pues lo decoráis le podemos poner, sabéis que tienes un tutorial con una pasta muy blandita, esta pasta que es la Super Lightweight, que es como una plastilina que luego queda como goma eva. Pues si tenéis alguna decoración hecha, pues se le puede poner también, en vez de pintarlo todo. En este caso voy a pintarlo porque es muy sencillo y no todo el mundo pues tiene accesorios para pegarle, y así hacemos un círculo. ¿Vale? Hacemos un circulito, o lo podemos hacer en los dos lados o en un lado solo. Se lo ponen los dos, tapando un poquito aquí a la ovejita, un poquito nada más, así. Vale, mirad ya cómo está el tenis por un lado, por el otro. Vale, lo que podemos hacer con este es hacerlo con el rotulador para que lo veáis. Vale, hacemos lo mismo. Hay rotuladores más gruesos que este, entonces ya pintas más cantidad de superficie, pero yo tenía estos aquí. Entonces le hacemos lo mismo, ¿vale? La gomita de la puntera del tenis, el calzado, y alrededor pues una línea, que es la suela. ¿Vale? Mirad cómo va quedando. Este es no tiene tanto color, veis que tiene unas florecitas, muy, muy sencillito. Pues casi a mí me gusta dejarlo, no le voy a poner ningún círculo a los lados, porque me gusta como queda así. Vale. Vamos pintando, ya estamos acabando casi. Ya nos queda poco. Y le podemos hacer, ¿sabéis que tienen costuras? Muchos tenis se les ve como costuras. Le podemos poner también así como unas líneas que tiene costuras. Podemos ponérsela todo alrededor. Eso como quiera cada uno, ¿vale? Dejamos esta parte de atrás. Y continuamos hacia abajo. Podemos también al circulito donde vamos a meter el cordón, también lo podemos colorear un poquito así alrededor, para que se vea más. Sabéis que muchas veces por donde metemos el cordón pues es metálico, es una chapita metálica, para que no se nos deshaga el zapato enseguida. Pues
¿Veis? Lo pintamos, mira cómo ya va apareciendo un zapatito. Este zapatito lo podéis utilizar como dulcero, sea para poner dulces, chuches en un cumple, para regalar a los amigos, ¿vale? O como lapicero también, ¿vale? Como lapicero también valdría, ¿vale? Mirad, este también le puedo poner los puntitos, no se lo voy a poner a uno sí, a uno no, vamos a dejar uno así, y así cada uno elige, pues me gusta con las costuritas estas, pues no, pues a mí me gusta sin las costuritas, pues me gusta con el pintado de blanco, pues a mí no, cada uno. También le podríamos pintar alrededor de blanco, es un poquito más complicado porque hay que tener mucho pulso para pintar estas cosas. Con mucho pulso, siempre tener la mano apoyada en la mesa, en una superficie que no se mueva, para poder pintar estas cosas en las que necesitamos mucho pulso, ¿vale? Porque si lo hacemos en el aire, nuestro pulso no se aguanta lo mismo que si apoyamos la mano, la muñeca, esta parte de la mano apoyadita. ¿Veis cómo nos queda? No le quise dar mucha superficie, cada uno lo que quiera. Si tenéis pinturas acrílicas, yo no lo tengo aquí, pero lo pinté con una pintura acrílica plateada, entonces pues claro, parece el metálico del agujerito donde metemos los cordones, vale. Muy bien, ya nos queda. Además lo que tiene el tipex es que seca enseguida ya tenemos todo seco y podemos ya, porque sé que muchos os desesperáis, la paciencia no es vuestro fuerte. Entonces ya tenemos los dos. Tenemos un cordoncito, yo lo tengo este color, creo que tengo uno blanco también, y necesitaremos más o menos sobre 33 centímetros así de cordón, más o menos, ¿vale? Yo ahora no lo voy a medir, no sé, voy a cortar. Si me sobra, pues espero que no me quede corto, y si me sobra, pues lo corto, eso sí. Lo malo, si me queda corto, no me llega, pues entonces la fastidiamos, vale. Cogemos, metemos el cordoncito, sí, me sobra bastante, ¿veis? Y ahora al ir apretando, tirando, mirad el zapatito, mirad ya cómo está hecho. Entonces atamos el cordoncito, intentamos que nos quede centradito el lazo y cortamos lo que nos sobre, ¿vale? Me queda un poco torcido, después ya lo colocaremos, ¿vale? Pero es para que veáis cómo ya nos hace la forma de zapatito, ¿vale? Nos hace ya la forma de zapatito este, ¿vale? Vamos a hacer el otro, no voy a hacer del mismo color, pero yo no voy a usar tanto porque ya gasté. Vamos a ir ajustando un poquito más, a ver si ahora ajusto, vale. Cuando lo tenemos terminado, si queréis añadir alguna decoración, algún sticker de estos, de estas pegatinas que hay de Hello Kitty o de mariposas o de lo que queráis, de niños, de una pelota de fútbol o de lo que quiera, pues cada uno según su gusto, vale. Yo ya os digo, también como hicimos esto con las pastitas, pues lo podemos poner ahí, se lo pegamos y queda muy bonito también, ¿vale? Se lo pegaremos con pegamento o con la pistola de silicona. Que no tenemos pegamento o pistola de silicona, pues mirad, lo dejamos así, queda muy bonito también y muy sencillito de hacer, ¿vale? Bueno, me quedó el cordón un poco torcido aquí, el lacito, después ya lo colocaré, pero
me sobra también cordón aquí, tanto en un lado como en el otro. Bueno, ya veis, podemos ponerlo de lapicero. No podemos meter cosas que pesen mucho, sino para uno para un lado, otro para el otro. Vamos compensándole. O para meter caramelitos dulces. Espero que os haya gustado los zapatitos dulceros y lapiceros.